Hola, mi nombre es Griselda Flesler, yo soy diseñadora gráfica, magíster en diseño comunicacional y profesora de una materia de la Universidad de Buenos Aires que se llama Diseño y Estudios de Género. Esa materia es un proyecto de hace ya varios años que se pudo concretar en el 2017. En ese cruce entre el diseño y los estudios de género podríamos pensar varios ejes para discutir cómo puede el diseño o los diseños dialogar con los estudios de género. En este caso en particular, en esta ocasión, lo que voy a presentar y lo que me interesa es indagar sobre cuestiones que tienen que ver con la tipografía, específicamente el trabajo que realicé para mi tesis de maestría, cuyo título es Heterotipografía, legitimidad y clasificación tipográfica desde una perspectiva de género. La idea es entonces hacer algunas reflexiones respecto a este trabajo y entender que como parte de los cambios culturales que han operado en la trama social de nuestro país y de nuestra región en los últimos años, la discusión sobre los entrecruzamientos del campo proyectual con el de los estudios feministas y de género se ha tornado significativo. Ha habido un incremento, un interés en preguntarse acerca de cómo podríamos pensar el campo proyectual y los diseños desde una perspectiva feminista, cómo podríamos cruzar los estudios de género con los diseños. De modo incipiente, entonces, el campo del diseño ha ampliado su interés y abordaje en estos temas. Y en este marco es que considero relevante ofrecer una articulación del campo del diseño tipográfico y los estudios de género. Mi objetivo en su momento, cuando escribí esta tesis, fue contribuir a un análisis crítico del modo en que las prácticas tipográficas producen significantes generizados. Y en esa tesis me ocupé de indagar básicamente cómo las fundidoras tipográficas, las denominadas fundidoras tipográficas, que por supuesto hoy son digitales, lejos de ser meras distribuidoras, colaboran en la producción de heteronormatividad como parte de los procesos clasificatorios que realizan. Este trabajo se preguntó por cómo contribuyen estas fundidoras a definir qué es lo femenino y qué es lo masculino, es decir, cómo contribuyen a las características que le corresponden diferencialmente, así como también las pautas formales de lo que es correcto e incorrecto dentro del marco de la heteronormatividad del campo del diseño. Es decir, cómo contribuyen a configurar un sentido dominante respecto a la masculinidad y a la feminidad. En ese sentido es que resultó clave elaborar un nuevo concepto, que es el de heterotipografía, para definir las maneras en que la tipografía reproduce y es atravesada por la heteronormatividad. Y desde este enfoque es que se retoman, por un lado, las críticas feministas a lo que se denomina, entre comillas, el canon de reglas del diseño moderno, centrado en la funcionalidad y la neutralidad, y por el otro, abordajes desde los estudios de género para explicar los mecanismos que definen y producen las normas de inteligibilidad cultural, ¿no? A través de las cuales las tipografías se reconocen y clasifican genéricamente. Entonces el enfoque tuvo que ver justamente con esto, ¿no? Con pensar cómo las tipografías las podemos pensar, es decir, aquel producto que es diseñado, como puede ser las tipografías, cómo operan como procesos significantes. Y no tanto un interés puesto, como podríamos pensar, quizás en una primera mirada, cuando pensáramos en el cruce entre la tipografía y el género, o la tipografía y los feminismos, en si quien diseñó la tipografía, por ejemplo, es una mujer o un varón.
Porque nuestro enfoque, el enfoque que trabajamos hace ya varios años con mi equipo de cátedra y en los proyectos de investigación que desarrollamos, este enfoque, digamos, que cruza el género con el campo del diseño, no se ocupa de las mujeres y su producción, sino que lo que propone es pensar las condiciones de formulación de los proyectos y el modo en que lo diseñado funciona como proceso significante. En otras palabras, consideramos que este tipo de trabajos realmente contribuye a la formulación de una conciencia genérica en el sentido de, digamos, en la práctica misma del diseño y en su dimensión significante. Para desarrollar estas ideas que estoy planteando, mi interés fue primero definir, bueno, ¿cuál sería ese canon de reglas, ¿no? Porque hablamos de cómo la heterotipografía define un canon de reglas, distribuye sentidos, ¿no? Configuraciones dominantes acerca de la pertenencia de determinadas morfologías y determinadas tipografías al marco de lo femenino o al marco de lo masculino, y entonces se vuelve necesario primero hacer una descripción respecto a, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del canon de reglas en el diseño tipográfico o en el campo tipográfico? Bueno, entonces en este trabajo yo me ocupé de describir lo que fue el denominado movimiento moderno, entendiéndolo como un movimiento configurativo del canon. Y allí podríamos ubicar como algunos mojones claves para pensar este inicio de lo que es el campo tipográfico, entendido en términos de una profesionalización, una vinculación con el mercado y la regulación comercial de las tipografías. Y entonces allí aparecen básicamente tres escuelas y contextos que dan un marco y que narran o construyen la narrativa de este canon. Una es, digamos, en primer lugar, las prácticas tipográficas desarrolladas en la escuela de la Bauhaus en el periodo de entreguerras en Alemania. Otra, lo que se denominó la nueva tipografía, también en la misma época, y justamente su impacto también por fuera, ¿no?, de la escuela de la Bauhaus. Y luego, ya para la segunda posguerra, la configuración del estilo internacional y la construcción de esa narrativa de la neutralidad, ¿no? Y en ese sentido, lo que se marca o lo que se construye es también, o lo que se sostiene en este apartado, es, digamos, recuperé lo que algunas críticas feministas han desarrollado hacia la década de 1980, sobre todo en Inglaterra, donde lo que marcan es que esta neutralidad o esta narrativa de la neutralidad del canon del diseño, entendiendo esta neutralidad como una neutralización y marcación de género. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que van a sostener estas estudiosas, historiadoras, feministas del diseño, van a sostener que este discurso del movimiento moderno es un discurso que ha neutralizado a algunas mujeres, a algunos sujetos practicantes de las disciplinas, pero también ha neutralizado o ha invisibilizado algunas prácticas. Y que estas prácticas y estos sujetos han sido neutralizados, es decir, han sido invisibilizados, han sido no nombrados en el relato de la construcción de la historia, del relato historiográfico, han sido invisibilizados justamente por esta marcación de género o este vínculo con el género femenino. Lo interesante en todo caso de este primer apartado en el que me ocupo de explicar el canon de reglas, digamos, cuando hablo del canon de reglas, es aquel que
determina qué es valioso, qué es valorizado, qué es valorable y qué no, qué queda por fuera de aquello que puede ser considerado el buen diseño, ¿no? Entonces, queda claro que también en esta neutralización han surgido otras voces que hablan no solamente en términos de neutralización en términos genéricos, sino también respecto a algunas características de la idiosincrasia de algunas regiones que también han sido de alguna manera, podríamos decir, limpiadas, ¿no? Una gráfica limpiada, una limpieza étnica, digamos, podríamos decir, de la gráfica en estas operaciones que han surgido en la configuración del canon del diseño moderno. Entonces, básicamente, como decía, con el fin de comprender el modo en que esto ha impactado en la consolidación del campo tipográfico, estudiamos estas tres corrientes. Luego, es interesante pensar que si vamos a hablar del cruce entre el campo tipográfico y el campo de los estudios de género, es necesario también posicionarse en términos de, bueno, ¿cuál va a ser el enfoque? Yo mencionaba antes que nuestro enfoque no es un enfoque quizás que se ocupe de analizar la obra o las prácticas realizadas por mujeres, sino que más bien tiende a una mirada que se relaciona con el feminismo postestructuralista de finales del siglo XX. Básicamente es poder explicar, como decía antes, no tanto fijar y concentrarnos en la idea de que lo producido tiene alguna esencia, alguna característica fija a partir de también pensar identidades fijas y esenciales, como podría ser la de las mujeres diseñadoras o las mujeres tipógrafas, sino más bien pensar cómo aquello que fue diseñado, independientemente de quién lo haya diseñado, funciona como un proceso significante, es decir, cuáles son las lecturas que en determinado contexto se hacen de ese objeto o de ese producto diseñado, en este caso una tipografía, ¿no? Luego, lo que me parece interesante plantear entonces en este cruce, reitero, entre el campo de los estudios feministas y de géneros con el campo del diseño gráfico y tipográfico, es recuperar diversas experiencias y abordajes para pensar justamente algunas de estas categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder trabajar con algunas líneas conceptuales que puedan describir cuáles fueron las operaciones que las críticas feministas han distinguido para poder pensar críticamente la narrativa del buen diseño. Entonces, por un lado, pensar justamente los modos de construcción, ¿no? Decíamos, de este discurso, ¿no? De este discurso historiográfico, de este discurso del canon, cómo se ha construido y cómo entonces se han visibilizado diversos agentes y algunas prácticas han sido relegadas. En esto es importante, ¿por qué hablar en este contexto? Porque muchas de las prácticas que han sido relegadas o muchas de las inclusive morfologías que han sido denostadas por la narrativa del buen diseño del movimiento moderno, específicamente en cuestiones que tienen que ver con la tipografía, tenían que ver con lo que se denominan las tipografías decorativas, esa idea englobadora que sostiene Adolf Loos de el ornamento es delito, ¿no? Y sabemos que desde una mirada muy estereotipada, el ornamento o lo ornamentado siempre ha sido ligado o referido o relacionado con el universo de lo femenino o de lo afeminado. Entonces, la idea de sostener un canon que valorara la funcionalidad, la estructura y no
y no viera, digamos, y que la belleza estuviera justamente en la estructura y que la belleza no fuera otro componente, sino que fuera justamente en la idea de encontrar belleza en esa funcionalidad y en esa estructura, y que todo lo agregado estaba de más y había que limpiarlo. Bueno, fue una operación que es interesante poder desglosar, poder entender, poder contextualizarla, poder entender cómo esto ocurre en un momento donde esta narrativa fue muy necesaria, porque era el momento en que se necesitaba impulsar la industria nacional en algunos países centroeuropeos, era fundamental, también en el Reino Unido, y en ese sentido el cruce, digamos, la unión que se da entre los industriales, los artesanos, y lo que hoy podríamos denominar o llamaríamos diseñadores, aunque en ese momento no se llamaban de esa manera, pero sí, sí gente que trabajaba, digamos, profesionales de la arquitectura. Esa unión fue muy necesaria en ese momento y en ese contexto. En todo caso, lo interesante es ver cómo ahí se configura una idea de buen diseño que luego se sostiene en el tiempo y es sostenida a partir de distintos intereses que van a ir fluctuando y que no van a ser los mismos, porque por supuesto los contextos van a cambiar y no van a ser los mismos. Sin embargo, lo que va a sostenerse y lo que va a quedar es esta idea de la neutralización, que luego la vamos a ver también en las operaciones que hacen las distribuidoras tipográficas. Entonces, en ese sentido, pensar también como otro eje conceptual a desarrollar, y desde una perspectiva crítica postestructuralista, preguntarnos por el sujeto del diseño y abordar en ese sentido una deconstrucción del ideal racionalista y universalista de un sujeto que sabemos que es un sujeto privilegiado, que el sujeto universal es un sujeto que en general es digamos, el que corresponde a una masculinidad hegemónica. Entonces, con algunos, digamos, de estos ejes que tienen que ver también con pensar, por ejemplo, otro concepto que es el de las esferas separadas, es decir, de cómo se ha perpetuado una lógica en esto que mencionaba, ¿no? de referir determinadas características, inclusive morfológicas, al universo binario de lo masculino y de lo femenino. Bueno, es a partir entonces de estos ejes que nuestro objetivo finalmente es entonces analizar cómo por medio de los dispositivos clasificatorios utilizados por las fundidoras tipográficas se producen, confirman, resignifican, reafirman y también reproducen significantes de género. Dicho de otra forma, cómo las fundidoras colaboran entonces activamente en la configuración de las feminidades y las masculinidades normativas o hegemónicas a través de sus sistemas clasificatorios. Y este reforzamiento de estereotipos de género se potencia en la actualidad con el sistema como funcionan hoy las distribuidoras tipográficas, que es a partir, por ejemplo, del etiquetamiento colaborativo de las o los usuarios. Entonces, concretamente, yendo al caso concreto, lo que yo hice fue hacer un análisis en términos metodológicos. Lo que hice fue elegir algunas fundidoras. Las fundidoras que se eligieron tuvieron que ver con un criterio de escala. Se eligieron fundidoras que eran, digamos, que manejaban grandes volúmenes de distribución de tipografías, y algunas más pequeñas, más lo que podríamos denominar de autor. Y por supuesto, algo que era fundamental para también escoger a estas distribuidoras digitales era poder, que el sistema lo que permitiera fuera ingresar alguna palabra para la búsqueda. Muchas veces
las distribuidoras lo que tienen es que digamos que la clasificación ya está hecha y uno tiene que ir a buscar por los paquetes que ya están armados y no puede ir a buscar por palabras, tiene que ir a buscar, por ejemplo, por el nombre ya de la tipografía. Pero entonces lo que yo necesitaba era que se pudiera ingresar algún término. Y entonces las fundidoras que elegí, uno podía entonces ingresar la palabra femenina o masculino. Eso fue, digamos, la operación en términos metodológicos que yo hice. Y ver cuáles eran los resultados que arrojaban. Es decir, cómo empezaba a operar este sistema de filtros para darme determinados resultados. Lo que ocurrió justamente es encontrarme con que los resultados que arrojaba la palabra masculino en todas las distribuidoras que elegí, correspondían a lo que se denomina el canon, ¿no? del tipográfico, es decir, a tipografías que según una clasificación clásica, ¿no? Que se hace de las familias tipográficas, podríamos denominar que son las tipografías sans serif o las tipografías que son las denominadas egipcias, ¿no? Es decir, tipografías robustas, tipografías que tienen, digamos, que responden a esta idea de abstracción, a esta idea de funcionalismo, a esta idea de legibilidad. Y cuando ingresaba el término, que bueno, lo ingresaba en inglés, ¿no? Porque bueno, muchas de ellas funcionaban solo en este idioma, el término entonces femenino, lo que ocurría era que el resultado que arrojaban las 4 fundidoras con las que trabajé, en su mayoría eran tipografías caligráficas o manuales. Entonces, cuando observamos esta narrativa del buen diseño y vemos que las tipografías que han sido históricamente más valoradas han sido las tipografías sans serif y las tipografías manuales o denominadas decorativas han sido subestimadas en términos de buen diseño, es cuando podemos afirmar que entonces estamos observando una reproducción de esta configuración de lo femenino y de lo masculino, donde ubica a lo femenino como aquello ligado a un universo que no responde a la calidad, a la funcionalidad o al buen diseño. Entonces, a lo largo del trabajo, de este trabajo de investigación, lo que intenté o lo que expliqué fue cómo los estudios de género han logrado problematizar el concepto de neutralidad, ¿no? Tan valorado por un discurso que pretendía que el diseño llegara a todos por igual, sin tener en cuenta las diferencias y desigualdades existentes, ¿no? Entre ellas. Por ejemplo, podríamos pensar una desigualdad como la de género, ¿no? Entonces, si bien existe una extensa tradición crítica del canon del movimiento moderno, mi intención en este trabajo justamente fue hacerlo desde el punto de vista de las prácticas tipográficas contemporáneas como configuradoras de la normativa de género. Entonces, para ello fue necesario, como dije antes, la elaboración de este concepto que fue el de heterotipografía. Y que mediante el mismo lo que intenté fue explicar entonces este sistema normativo de configuraciones genéricas cuyo origen lo encontramos en el canon de reglas del movimiento moderno. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante poder explicar cómo de alguna manera digamos, fue decisivo para la organización del campo tipográfico contemporáneo, este canon que estableció lo que podríamos denominar los repertorios de lo diseñable, ¿no? Así como también las reglas de inteligibilidad genérica, es decir, de cómo leemos
algo diseñado y podemos decir eso es muy femenino, ¿no? Cuando vemos una tipografía toda decorativa, con muchos firuletes, podríamos, para utilizar un término no muy profesional, pero para que nos entendamos, decimos, ay, bueno, eso es muy femenino, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese decir, ay, es muy femenino, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo incorporamos las reglas de inteligibilidad genérica y cómo, en ese sentido, las distribuidoras en estas operaciones lo que hacen es reforzar estos sentidos dominantes. Entonces, estas reglas persisten en la actualidad y justamente para visibilizarlo yo lo que hice fue elegir trabajar algunas de estas fundidoras tipográficas y sus sistemas clasificatorios, ¿no? En esto que decía antes, que es entenderlas no como meras transmisoras transparentes de información acerca de las tipografías, sino como constructoras y reforzadoras y reproductoras de sentidos dominantes. Entonces podríamos acuñar o entenderlas en tanto el término de Raymond Williams, de entenderlas como instituciones, es decir, que construyen significados, valores y prácticas que definen y producen normas de inteligibilidad genérica. Por otro lado, el análisis que realicé propuso un marco teórico justamente que pudiera cruzar los estudios de género con el campo del diseño, algo que creo que todavía sigue siendo necesario para nuestras formas de enseñar también el diseño, ¿no? No solamente tener una mirada crítica, muchos de quienes hacemos teoría o crítica del diseño, también damos clases, también enseñamos, entonces también poder tener una mirada en ese sentido de incorporar estas lógicas a los programas de las asignaturas que enseñamos me parece fundamental. Para finalizar, entonces, quisiera concluir que el trabajo que realicé y que en este caso como ejemplo utilicé las distribuidoras tipográficas, pero podría haber sido cualquier otro caso. La verdad que lo que esperé fue contribuir a una introducción de la perspectiva de género entonces en el campo tipográfico, que permita a futuro responder interrogantes, ¿no? Interrogantes acerca de cómo incorporar estas nociones del género a la enseñanza, por ejemplo, de la tipografía, y no ser solamente meros reproductores de discursos que muchas veces han quedado fijos en el tiempo, adosados a un canon que reproducimos sin preguntarnos demasiado qué significan. Para finalizar, decir que justamente las preguntas en todo caso que debemos hacernos en torno al significado, hay que hacerse una pregunta en torno al significado de la práctica más que a quién diseñó o no diseñó la tipografía o aquello que fue diseñado, es decir, a la dimensión significante de las prácticas tipográficas. Roland Barthes dice que el espacio humano en general es significante, ¿no? Entonces, de forma análoga a la semantización de los objetos que surge desde su producción y consumo, las tipografías se tornan significantes desde su diseño, apropiación y uso. Los sentidos construidos están atravesados por la heteronormatividad y entonces es por eso que la introducción del concepto de heterotipografía lo que buscó justamente fue enfatizar esa tensión que produce el encuentro entre ambos términos, ¿no? El de heteronormatividad y tipografía. El conjunto de prácticas y discursos señalados en el trabajo que realicé actúa restringiendo, en virtud de sus implícitos heteronormativos, ciertos significantes por fuera de la normativa de género. Entonces,
con este aporte, o esperando que esto sea un aporte, lo que intento fue, o espero que opere justamente de manera productiva para el desarrollo de estas miradas críticas y encamine una relectura de las prácticas tipográficas desde una perspectiva de género no esencialista. Bueno, muchísimas gracias.